Vale. Ok. Bueno, no, estábamos comentando que Cantillón tiene una vida muy misteriosa, ¿no? Y bueno, y él publica este libro, bueno, él no lo publica, ¿no? En la primera edición de esto la hace el hermano de Richard Cantillón, ¿ok? Que se llamaba también Richard Cantillón, ¿ok? Eh, este, eh, eh, y bueno, y cuando él publica el libro, él incluye copias de algunos ensayos de Hume, ¿ok? De su momento y de algunas cosas de Locke de su momento también, por lo cual el libro es muy confuso, ¿no? ¿Ok? Luego, más adelante, hubo una reedición del libro donde se quitaron todas estas cosas que puso el hermano de Cantillón equivocadamente en el libro, ¿ok? Este, y esa es la edición que se conoce, ¿no? Del ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, ¿ok? Sin embargo, bueno, uno a pesar de que el libro es profundamente genial, ¿ok? Tiene algunas cosas que son extrañas, ¿no? Y que son típicas de un libro que se ha publicado con posterioridad a la muerte del individuo que lo escribió, ¿no? Y ese es el problema fundamental del ensayo, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, eso pasa también, por ejemplo, con el libro Economía y Sociedad de Max Weber, ¿ok? Y pasa también con la historia del análisis económico de Schumpeter, ¿no? Que son libros publicados póstumamente. ¿Ok? Entonces eso no tiene la revisión del autor, ¿no? No es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la teoría de los sentimientos morales de Smith, ¿no? ¿Ok? Que es un libro que Smith trabajó mucho, ¿no? Y que uno puede decir que es fue el libro fundamental de Smith, ¿ok? La teoría de los sentimientos morales. ¿Ok? Ahora, ¿de qué trata el ensayo, no? ¿De qué trata el essay de Cantillón, no? En primer lugar, originalmente eran 4 libros, ¿no? El cuarto libro está perdido. ¿Ok? Este, eh, en, en esa época se estilaba, y ese es el caso del libro de Smith, es dividir un libro en varios libros, ¿no? ¿Ok? De hecho, La riqueza de las naciones tiene 5 libros, ¿no? ¿Ok? el, el, los libros son por los temas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el primer tema es la economía política, ¿ok? El segundo tema es economía monetaria y bancaria. El tercer tema es el comercio internacional, ¿ok? Y el cuarto libro, ¿ok? Probablemente era un anexo estadístico, ¿no? Porque él, en el ensayo, cuando uno lo va leyendo, va reseñando que en el anexo estadístico conseguirán cómo se calcula esto, ¿no? Entonces, ese libro está perdido. ¿Ok? Eso no se consiguió nunca o probablemente no lo escribió eh, Cantillón, no se sabe. ¿Ok? Y bueno, y es lo que más se extraña del libro, ¿no? O sea, cuando uno lo lee, uno extraña que no exista eso porque ahí hay varios cálculos que sería interesante ver de dónde lo sacó Cantillón, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son los temas de Cantillón? Bueno, en primer lugar, la metodología, ¿ok? En segundo lugar, la separación entre valor y precio, ¿ok? Ahí Cantillón está bastante claro. Y pero hay una cosa, ¿no? Rothbard dice que Cantillón es un subjetivista que cree que el, el, el valor es subjetivo. Eso no es totalmente cierto, ¿ok? De hecho, Cantillón tiene, el primer párrafo dice así, ¿no? Dice, la riqueza es todo lo que produce eh, el hombre, ¿ok? De la tierra, que es la que produce el valor, ¿ok? Por medio del trabajo. ¿Ok? Entonces ya ahí de arrancada no es subjetivista. ¿Ok? Después más adelante hay algunos momentos en los cuales él dice que el valor depende del individuo, depende de lo que el individuo
determina que vale una cosa, por lo cual ahí pasa a ser objetivista, ¿no? Entonces, subjetivista. Entonces uno no termina de quedar claro con Cantillon si el asunto es valor subjetivo o valor objetivo. ¿Ok? Hay varias cosas ahí que complican la relación, ¿no? ¿Ok? Y bueno, después habla de la producción, ¿ok? Eh, de la especialización en la producción, ¿ok? Es más, él describe cómo son las diferentes actividades del momento histórico en el que él vive. Él está viviendo la época postrimera de la Edad Media y los inicios de la modernidad, ¿ok? Lo que nosotros podríamos llamar la pre-revolución industrial, ¿ok? O sea que en Cantillón no hay industrias como va a haber mucho más adelante, ¿ok? Hay artesanía que se está especializando, ¿ok? Y por supuesto, cada uno de estos artesanos se especializa en alguna cosa, ¿no? Y, y bueno, y habla de cómo es la producción, ¿no? Hay algunos libros, algunos ensayos sobre Cantillón que dicen que Cantillón creía que solamente existían dos factores de producción, ¿no? Basados en el párrafo que yo más o menos les reseñé al inicio. Dicen que Cantillón creía que solamente existía trabajo y tierra, ¿no? Que el capital no existía, ¿no? Y aquí hay que pensar en una cosa, ¿no? En primer lugar, estamos en la pre-revolución industrial, por lo cual el capitalismo como lo describe Marx no existe, ¿no? ¿Ok? Existe una suerte de capitalismo, pero no es el que Marx describe, ¿no? Y no es el que nosotros normalmente creemos a través de Marx. ¿Ok? Sin embargo, hay un párrafo mucho más adelante en el trabajo de Cantillon en el cual él dice este, que un aguador, ¿ok? Que hoy en día no, uno trata de buscarle similitudes en el mundo moderno y no la consigue, ¿no? Pero sí las hay, ¿no? ¿Ok? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un camión de agua mineral que les lleva agua mineral a su casa, eso es un aguador, ¿ok? El aguador en el siglo XVIII era un tipo que tenía una carreta, ¿ok? Probablemente un burro y tenía unos baldes de agua, ¿no? Entonces él le entregaba los baldes de agua llenos a una casa, ¿ok? Y se llevaba los baldes de esa agua vacíos, ¿ok? Para después volverlos a llenar en el Sena, que era el río de París, ¿ok? Y volver a circular por las calles de París vendiendo agua, ¿no? ¿Ok? Eso era un aguador. Entonces él dice del aguador que el capital con el cual trabaja el aguador puede consistir en solamente dos baldes de agua. ¿Ok? Pensando en un aguador que lleva los dos baldes a mano, ¿no? Y los cambia en una casa por dos baldes vacíos, después los vuelve a llenar y así. ¿Ok? Entonces, para Cantillón el capital eran los dos baldes de agua, ¿no? Y bueno, y si es el capital, ¿no? Ok, por lo cual sí tiene concepto del capital, ¿no? No como dicen algunos que leen el libro y no lo leen, ¿no? Ok. Entonces, esa es otra de las genialidades de Cantillón, ¿no? Bueno, y él describe varias actividades en París, ¿ok? Nos explica cómo era el siglo XVIII, ¿ok? Nos dice una cosa muy interesante, ¿no? Nos dice que el granjero, que era un tipo que ganaba mucho dinero en, en esta época en Francia está viviendo la desaparición de la servidumbre de la Edad Media, ¿ok? Y en las zonas más ricas de Francia, que por ejemplo coinciden con las Bretañas francesas y con el Loire, ¿ok? Eh, se generó eh, eh, o una nueva actividad en materia agrícola, que era la actividad de los rentistas, ¿no? O sea, el rentier, ¿ok? Alquilaba la tierra, ¿ok? Para que la explotara un granjero, ¿ok? Y, y bueno, y él explica ese proceso, ¿no? Y explica también que el agricultor, que era el que alquilaba la tierra, probablemente ganaba mucho dinero, ¿no?
Y si él ganaba mucho dinero, él trataba de que su hijo se convirtiera en artesano, porque los artesanos ganaban más que los agricultores, ¿no? Lo cual nos indica que, que efectivamente están ocurriendo los prolegómenos de la revolución industrial, pues eso, se está gestando ese proceso por el cual el, el artesano se va a convertir luego en lo que Marx llama el burgués, ¿no? ¿Ok? O el empresario, pues. ¿Ok? O sea que eso lo está explicando Cantillón en el libro. Es bastante interesante esa parte, ¿no? Y la entiende. ¿Ok? Bueno, él también habla de la incertidumbre. ¿Ok? Él dice que la incertidumbre es lo que afecta de verdad al empresario. ¿Ok? Y es lo que lo puede convertir en un individuo rico, ¿ok? O lo puede llevar a la ruina, ¿no? ¿Ok? Y esa incertidumbre es el desconocimiento, no se puede conocer, no se puede manejar, no se puede entender, sino que se enfrenta, ¿no? Lo enfrenta el empresario. Entonces aquí hay una aparición del empresario como personaje, ¿ok? Que es muy afín al- a la escolástica, ¿no? O sea, los escolásticos le tenían mucha preponderancia del empresario en sus análisis, ¿ok? Claro, el escolástico no lo llamaba empresario, lo llamaba mercader. ¿Ok? En esta época, en, en Francia, está empezando a surgir la palabra entrepreneur, que es empresario. Sin embargo, Cantillon usa a veces el término mercader, ¿ok? A veces usa el término comerciante, a veces usa el término en inglés undertaking, ¿no? Que significa enterrador, ¿no? ¿Ok? Que eran los nombres con los cuales se llamaba el empresario. ¿Ok? También Cantillón es el primero en hablar de una teoría de la población, que es bien interesante. Cantillón se pregunta por qué la población en, en China es tan grande, ¿ok? Y en Francia no lo es no es de de la misma proporción o del mismo tamaño, ¿ok? Y él se responde diciendo que las tierras cultivables en, en, en China son mucho más productivas que las tierras cultivables en Francia, y eso es lo que provoca que haya más población en, en, en China que en Francia, ¿no? O sea que él asociaba la numerosa población a la producción agrícola, ¿no? A la, a la, a la potencial producción agrícola, ¿no? Ojo que él no hace alusión a que a pesar de que se produce mucho, se pueden producir eh, sequías, ¿ok? Que generan después hambrunas, ¿ok? Y muertes de la población, ¿no? O sea que él está claro en los factores que mueven al crecimiento poblacional, ¿no? Es bien interesante la forma en la que él ve esto, porque contrasta mucho con lo que después va a decir eh, Malthus cuando habla de que existe un conflicto entre la producción y la población. Más bien, Cantillón entiende que el crecimiento poblacional está muy asociado al crecimiento de la producción agrícola, ¿no? ¿Ok? Y también él es el primero que habla de economía espacial, ¿ok? Mm, el primero que dice que el empresario toma la decisión de colocar su negocio cerca de la materia prima o cerca de los mercados, ¿ok? Y que eso es una decisión empresarial, ¿ok? Es Cantillón. O sea, el primero que habla de una ubicación de las empresas es este señor Cantillón. Y bueno, como comenté, el segundo libro trata del dinero y del sistema financiero. ¿Ok? Y Cantillón, que obviamente fue testigo de la inflación desbordada del periodo de Lowe, ¿ok? Él dice que lo que causa el crecimiento de los precios es el crecimiento del dinero, ¿no? Sin embargo, él dice que no son proporcionales, ¿ok? O sea, no porque el dinero creció 50%, los precios van a subir 50%,
sea que no existe una proporcionalidad. ¿Ok? Y es más, hay ciertos bienes que son más sensibles al incremento de precios que otros. ¿Ok? Y eso es lo que los austríacos llaman el efecto Cantillon. ¿Ok? O sea que el crecimiento de precios nunca es homogéneo. ¿Ok? Ni guarda proporción con la cantidad de dinero emitido, ¿no? ¿Ok? Es más, a veces ocurre, ¿ok? Y eso mm, no dice que no estén relacionados, ¿ok? Que la cantidad de dinero crece y los precios no, ¿ok? Y ese es el fenómeno que ocurrió, por ejemplo, antes de la crisis del 29 y entre el año 2008 y el año 2021, ¿no? O sea que los precios, perdón, que la cantidad de dinero se multiplicó por una determinada cantidad de números y los precios no subieron, ¿no? ¿Ok? Entonces no necesariamente existe una relación directa y proporcional. Sí existe una relación, pero no es una relación directa y proporcional. ¿Ok? También él habla de la relación entre el dinero y las tasas de interés, ¿ok? Y él asegura, ¿ok? Y eso es bien interesante, ¿ok? Que en situaciones en las cuales hay abundancia de dinero, ¿ok? Las tasas de interés son altas, ¿ok? O en situaciones en las cuales la escasez de dinero es la norma, ¿ok? Las tasas de interés son bajas, ¿no? ¿Ok? Que pudiera ser un- un- una situación contradictoria con la teoría, pero él dice que a veces ocurre eso, ¿no? Y tiene razón, ¿no? ¿Ok? De hecho, me trae a la memoria el que en, en los años 90, al final de los años 90, el Fed comenzó a subir las tasas de interés, ¿ok? Y la liquidez no caía, ¿no? ¿Ok? Es más, lo subió de cuarto en cuarto hasta que alcanzó a ser más o menos 3%, 3,5% más de lo que había sido la tasa anterior, cuando por fin reaccionó el crédito y se cayó la liquidez, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una relación también directa entre dinero y tasas de interés, y eso lo explica Cantillón en ese segundo libro, ¿no? Y bueno, y él habla en el tercer libro acerca del comercio internacional, ¿ok? Y entonces él ahí va a exponer una cosa que después más adelante va a decir de una manera mucho más clara Hume, ¿ok? Que es el cómo eh, eh, el saldo de la balanza comercial, ¿ok? Termina condicionando las situaciones de auge y recesión, ¿no? ¿Ok? Eso lo va a explicar con mucho más detalle Hume en sus ensayos sobre economía. ¿Ok? Este, sin embargo, Cantillón lo asoma, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa en el Tratado de Cantillón, hay un segmento en el Tratado de Cantillón en el cual él toca el tema de la teoría de la imputación, ¿no? Obviamente no lo llama teoría de la imputación, ¿ok? La teoría de la imputación es un tema austríaco, ¿no? Los austríacos tenemos una, una mala costumbre, ¿no? Que nosotros decimos que los costos no determinan los precios, que más bien es al contrario, que los precios son los que determinan los costos, ¿no? Entonces eso se presta siempre a confusión. ¿Ok? La gente cuando escucha eso, primero que entra en pánico, ¿ok? Porque lo que normalmente le dicen a uno es que los costos son los que determinan el precio, ¿ok? No al revés, ¿ok? Pero los austríacos están claros desde hace mucho tiempo de que la situación sí es al revés. O sea que el al revés de los demás es el derecho del mercado, ¿no? Los costos son determinados por los precios. ¿Ok? Y hay uno de los párrafos en el primer libro de Cantillón, ¿ok? En el cual él habla de las costumbres francesas, ¿no? Entonces él dice, nuestras vituallas del hogar son de cobre, ¿ok? Por lo cual nuestros platos y nuestras ollas normalmente son de cobre. ¿Ok? Si nosotros descubriéramos que el cobre es dañino para la salud, ¿ok?
Entonces, automáticamente dejaríamos de consumirlos, ¿ok? Y eso haría que el precio del cobre en las minas se caiga, ¿ok? O sea, ahí Cantillón está diciendo que el bien final es el que determina el precio de la materia prima, ¿ok? No, la materia prima es la que determina el precio del bien final. Entonces ahí hay, el primer asomo de la teoría de la imputación aparece en el libro de Cantillón, ¿ok? Eso, por esa teoría de la imputación vamos a ser famosos los austríacos, ¿ok? Es más, este, como comento, se presta confusión, pues, ¿ok? Es más, muchos economistas ya graduados cuando la escuchan, prenden las alarmas porque piensan que lo que estamos diciendo no tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Pero ese es el verdadero sentido, ¿ok? Y eso lo vamos a tratar de explicar más adelante. Entonces, el primer asomo de la teoría de la imputación está en el tratado, ¿ok? Y bueno, y por eso este es uno de los preaustríacos, ¿no? Ok, el otro preaustríaco, Quesnay, ¿ok? François Quesnay y los fisiócratas, que también son otros mal interpretados, ¿no? ¿Ok? Ojo con esto, ¿no? Fisiócratas, hay mucha gente a quien la acusan de fisiócrata sin que lo sea, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, eh, Rosné, ¿ok? Que fue el maestro de Turgot, ¿ok? Siempre se le refiere como fisiócrata, no lo era, ¿ok? Turgot también, que era muy amigo de Quesnay y de los fisiócratas, es considerado fisiócrata, pero no lo es, ¿ok? Los fisiócratas eran un grupito muy cerrado, ¿ok? Ellos se llamaban a sí mismos los liberales, ¿ok? Nunca se llamaron fisiócratas, ¿ok? El término fisiócrata es posterior a la época de la fisiocracia, ¿ok? Y, y surge por un artículo que escribió Pierre Samuel Dupont de Nemours, ¿ok? Que es el último de los que está aquí en la lista, ¿ok? Y que era el editor de la revista de los fisiócratas, ¿no? Él escribió un artículo que se llamaba La Fisiocracia, ¿ok? La Fisiocracia, ¿ok? En la cual él dice que lo que debería hacer el rey es eliminar todas las leyes, ¿ok? Y emitir nuevas leyes de acuerdo a las leyes de la naturaleza, ¿ok? Porque si las leyes jurídicas están basadas en las leyes naturales, son más justas. ¿Ok? Entonces, se llamaba a ese artículo la fisiocracia porque fisio es naturaleza en griego, ¿ok? Y kratos es gobierno, ¿no? Es el gobierno de la naturaleza. Entonces, lo que él pretendía era que el rey quitara todas las leyes, las derogara y hiciera nuevas leyes que estuvieran de acuerdo a las leyes de la naturaleza y así sería más justo, ¿no? Eso lo proponía Dupont de Nemours, ¿ok? Este, Dupont de Nemours, además de ser el más longevo de los fisiócratas, que murió en 1817, casi todos ellos murieron antes o durante la revolución, ¿ok? La revolución francesa, ¿ok? Ellos eran monarquistas, ¿ok? Eran partidarios de que el rey estableciera una monarquía constitucional como la que tiene Inglaterra, ¿ok? O sea, que no fuese un rey absoluto como había sido en Francia, en la Francia mercantilista, ¿ok? Por lo cual, de verdad, los fisiócratas eran unos mercantilistas evolucionados, ¿no? Eran mercantilistas ya más liberales, ¿ok? Que es el proceso natural, ¿no? Y de hecho, es el proceso que se va a dar en Inglaterra. Muchos de los mercantilistas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX eran mercantilistas liberales, ¿no? De hecho, así era eh, Locke, ¿ok? Y, y bueno, y otra serie más
de mercantilistas, ¿no? ¿Okay? O sea que no necesariamente el mercantilista era partidario de un gobierno absoluto, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, más bien estos son partidarios de que el gobierno se reduzca, ¿ok?, de tamaño, ¿ok?, para subsistir, ¿ok?, y permitir que el sector privado se desarrollara. ¿Ok? O sea, esa es la idea que está detrás del oficiópata, ¿no? Y bueno, y el líder de ellos es François Quesnay, ¿ok? Que era un médico, ¿ok? Ojo que en la época en la que Quesnay se gradúa o sea, Quesnay consigue el ser médico, ¿ok? En esa época no se graduaban de médicos, sino que consiguen ser médicos porque la medicina era una artesanía, ¿ok?, que se estudiaba en relación con un artesano, ¿no? Si, por ejemplo, mi papá quería que yo fuera médico, buscaría un médico y le pagaría para que el médico me enseñara, ¿ok? Y yo me convertiría en el aprendiz de este médico hasta que el médico decida que ya está bueno y que ya yo puedo ser médico, pues. ¿Ok? Y entonces yo me iría por mi cuenta a tratar de buscar mis clientes para ejercer la medicina, ¿no? ¿Ok? Quesnay lo hizo así, ¿no? Quesnay era un huérfano, o sea, su papá había muerto, su mamá se había casado por segunda vez con un hombre que tenía más o menos fortuna, y el padrastro decidió apoyar a Quesnay para que Quesnay fuese médico, ¿no? Y Quesnay estudió medicina, o sea, fue instruido por un cirujano de su momento, ¿ok? En esa época los cirujanos eran los barberos también, ¿ok? Es más, de hecho, esa es la razón por la cual en la casa del cirujano había un tubo como el de las barberías, pero que tenía una raya roja y una raya azul, ¿no? Para indicar que allá había un barbero que era cirujano, ¿ok? En los lugares donde había solamente barbero, el tubo era solamente con raya roja, ¿no? Un tubo blanco con raya roja, ¿ok? Por lo cual ese tipo no ejercía la cirugía, ¿ok? Entonces, Ikene es uno de los individuos que va a tratar de convertir a la medicina en una ciencia que se estudia en la universidad, ¿ok? De hecho, a partir del reino de Luis XIV, se reglamenta que en Francia la Universidad de París tenga una cátedra de medicina, ¿ok? Y eso se empieza a contagiar por todos lados, ¿no? ¿Ok? De hecho, hasta la Universidad de Caracas le llegó a tener su cátedra de medicina, ¿ok?, porque se estudiaba ya en la universidad, pues, ¿ok? Entonces, este hombre era un barbero, ¿ok?, que logró ser el ¿cómo se llama? El médico de, de la amante del rey Luis XIV, ¿ok?, Madame Pompadour, ¿ok? Y a través de eso, él se convirtió en el médico de Luis XIV, ¿ok? Y vivió en Versalles, ¿no? ¿Ok? Luego, cuando él ya estaba en Versalles, viviendo cómodamente, entonces empezó a preocuparse por la economía, ¿ok? Y se reunía con este grupito que se llamaban los liberales, ¿ok? Este grupito de los liberales, al mismo tiempo, este, se reunía los días viernes, no, perdón, los días martes en algún restaurante de París, ¿ok? En realidad no eran restaurantes, eran tabernas, ¿no? Y ahí leían sus documentos, ¿no? Y como ellos hablaban un lenguaje muy extraño, el lenguaje de los economistas, hablaban de producto neto, de demanda, de oferta, todas esas cosas. Entonces nadie entendía lo que ellos hablaban, ¿ok? Y entonces los mesoneros y los dueños de los locales a donde ellos iban a leer sus documentos los llamaban la secta, ¿ok? Y por esa razón el nombre popular de los fisiócratas era la secta, ¿ok? Y bueno, este,
en realidad el pensador más importante era Quesnay. ¿Ok? Quesnay decía lo que era válido y lo que no era válido en esa primera escuela de economía. ¿Ok? eh, Primera escuela del pensamiento económico, que era la fisiocracia. ¿Ok? Y, y bueno, y él llegó a conocer a, a, a Smith. ¿Ok? Cuando Smith viajó por Europa, Smith vivió en las habitaciones de Quesnay en Versalles. ¿Ok? Y eso fue lo que motivó a Smith para escribir La riqueza de las naciones, ¿no? ¿Ok? El- Ese libro, ¿no? Entonces, estos también son antecesores de los austríacos, ¿ok? Este, eh, bueno, y antecesores de los clásicos, ¿no? ¿Ok? Los fisiócratas, ¿no? ¿Ok? Ya, quizás es el segundo experimento para formar un intento de hacer la economía política, ¿no? Entonces, ¿y en qué creían estos fisiócratas, no? Ellos entienden el valor como originado en la tierra, ¿ok? Ojo con esto, que esto se presta a confusión, ¿no? Mucha gente cree que el fisiócrata cree que la agricultura es el que, el que genera la riqueza, ¿no? No, 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 es la tierra la que genera la riqueza, por lo cual la explotación minera también genera valor, ¿ok? O sea, porque se extrae de la tierra, ¿no? O sea, el valor se extrae de la tierra, la riqueza se extrae de la tierra. Eso es el primer párrafo de Cantillón. O sea que esta gente probablemente no pasó nunca del primer párrafo de Cantillón. ¿Ok? Ellos son propugnadores de la libertad económica, pero no por la libertad en sí, sino por el intento de hacer sobrevivir la monarquía, ¿no? Ellos creían que si la economía se liberaba, eso permitía que el rey gobernara, ¿no? ¿Ok? O se mantuviese en el poder. Es un poco lo que intenta hacer Maduro en este momento, pues. O sea, tú dejas que la economía funcione para sobrevivir, para poder vivir políticamente, ¿no? ¿Ok? Es el concepto que tienen los fisiócratas, ¿no? Ellos eran cultores de la ley natural y de los derechos de propiedad. ¿Ok? Creían que la ley natural era la que daba la verdadera justicia. ¿Ok? Por eso es el articulito de Dupont. ¿Ok? Tenían una teoría de la producción, ¿ok? En la que ellos creían que los costos eran constantes a escala y ellos son los inventores de la ley de rendimientos decrecientes. O sea que lo que después Ricardo va a hacer, ¿ok? Ricardo lo extrae de la fisiocracia, ¿ok? Eso no es invento de Ricardo, eso es un invento fisiocrático, ¿no? Y esto va a fundamentar una de las diferencias entre ellos y Turgot, ¿ok? La teoría de la producción, ¿ok? Y bueno, el libro fundamental es la Tableau économique o la mesa económica, la tabla económica de Quesnay, ¿ok? Que habla de tres clases sociales, ¿no? La clase productiva, ¿ok? Que está asociada a la tierra, a la agricultura y a la minería, ¿ok? La improductiva, que son los rentistas, ¿ok? Acuérdense que estamos viviendo la transición de la Edad Media hacia el mundo moderno en la cual la servidumbre desaparece y aparece el rentier, ¿ok? En, en la economía, que no es el que reseña, o sea, no es la evolución que reseña Marx. ¿Ok? Marx vio otra evolución, que es la evolución que ocurre en Alemania. En Francia no ocurre igual que en Alemania. ¿Ok? Y por eso es que este periodo es extraño, ¿no? O sea, tú no sabes definir si esto es edad media o no es edad media. Es el final de la edad media, todavía no es una edad, o sea, no es un periodo capitalista. Sin embargo, está muriendo la Edad Media y naciendo el capitalismo, pues está en una transición esto, ¿no? ¿Ok? Y él cree en una tercera clase que es la distributiva, que son los comerciantes y los artesanos, que no generan valor, ¿no? Entonces él creía que el valor se generaba en la agricultura, ¿ok?
y, y que el valor era, lo apropiaban los rentistas, ¿ok? Y lo distribuían los comerciantes y los artesanos, por lo cual ellos eran partidarios de establecer un impuesto único, ¿ok? Al dueño de la tierra, ¿ok? Ellos creían que como el dueño de la tierra estaba generando una renta que no tenía origen en el trabajo, entonces eso tenía que ser pechado, ¿ok? Y no debía ser pechada ni la actividad agrícola porque generaba valor, ¿ok? O la actividad extractiva porque no generaba valor por incluir lo mineral, y tampoco la actividad comercial o la artesanal porque era una actividad sencillamente distributiva, ¿no? ¿Ok? Y ellos consideraban que el, el dinero era como la sangre en el cuerpo humano, ¿ok? Porque ellos veían esta tabla económica como un gran flujo circular de la renta ampliado, ¿ok? ¿Ok? En el cual el dinero circula, ¿ok? Y va transfiriendo el valor del sitio donde se genera, que es en la agricultura, a todos los sectores, ¿no? ¿Ok? Y por esa razón también ellos propugnaban que el ahorro era peligroso, ¿no? Porque el ahorro era un estancamiento de ese gran líquido que se movía por la economía, que era el dinero, por lo cual ellos creían que el rey tenía que hacer leyes para evitar el ahorro, ¿ok? Y para propiciar el consumo, ¿ok? O sea que en esto eran abiertamente mercantilistas, ¿no? ¿Ok? O sea, muy keynesianos esto, ¿ok? Bueno, ok, yo creo que con eso estamos bien por hoy, ok. Si tienen preguntas, ok, nos quedan 2 minuticos de este video, si no yo extiendo más para que ustedes puedan preguntar y bueno, y como les informé, la semana que viene no vamos a tener clase, la semana de arriba sí, ok. O sea que el día 7 no nos vemos, ok. Nos veríamos el día 14 de abril para seguir con esta clase, ¿no? A ver, no hay preguntas. Yo tenía un profesor en... Mm, Ajá. Yo tenía un profesor que decía, ¿hay preguntas, por favor? A ver, don Jaime, dígame. No, profesor, yo no tengo ahorita preguntas. Ahora sí quisiera preguntarle, ¿esta presentación, usted la podría enviar? Claro, Ah, perfecto. claro, no, mira, yo en este momento, bueno, en este momento no, ahorita en un rato les voy a enviar la lista que me dio la escuela, ¿ok? Para que ustedes me verifiquen los datos, si están bien, ¿ok? Yo voy a abrir un grupo de WhatsApp y y por ahí les mando la presentación. Después las voy a poner si es el campus virtual, en el campus virtual de la central o en una página de Canvas. Ahí voy a poner las presentaciones para que las tengan, pues. ¿Ok? O sea que no lo voy a dejar fuera de juego, pues. ¿Ok? Profe, ¿me escucha? Sí, claro que sí. La pregunta que quería hacerle era ahorita cuando estaba hablando sobre los fisiócratas, que se refirió a más o menos cómo fue la descripción que hizo Marx de cómo se dio la transición desde una época preindustrial hacia el capitalismo en Alemania.